Padre bendito, gracias porque tú nos has enseñado que lo más importante es nuestro primer amor contigo. Que estemos enamorados de ti, Señor. Dios, síguenos revelando cada vez más de tu palabra para que nos deleitemos en ella, nos deleitemos en el gozo de tu salvación. Y Dios, que empezamos a hacer las cosas porque tu Espíritu nos guíe. Padre, trae a los corazones de los hermanos hoy ese entendimiento de servirte a ti con todo el corazón. Señor, gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Nos da gusto ver caras nuevas. Bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Ahorita en las palabras se dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y también se dijo Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y es que todo lo que tenemos que hacer, como lo vimos la semana pasada, es por amor a Cristo. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Tenía muy buenas obras, pero faltaba amor, su primer amor. Me gustaría seguir hablando un poco de eso. Y en este momento vamos a ver cómo nosotros nos deleitamos en el Señor. El deleitarte en el Señor es completamente diferente a hacer las cosas por obligación. El deleitarte en el Señor ya no se vuelve una carga, es un deleite, como la palabra lo dice. ¿Me pueden por favor acompañar a nuestro versículo base? Salmo 119:2. Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Otra vez, bienaventurados los que guardan sus testimonios o su palabra y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, doblemente dichosos, con los que todo su corazón le buscan. Los que hacen la voluntad de Dios con todo su corazón son dichosos, son bienaventurados. Y hay un contraste muy grande en la Biblia acerca de las personas que tenían que hacer las cosas porque las tenían que hacer, a cuando lo hacemos porque nos deleitamos en hacerlo, en hacer la voluntad de Dios. ¿Me pueden por favor acompañar a Malaquías capítulo 1, versículo 13? ¿Lo tienen? Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes y decía: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Otra vez, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano? Dice Jehová. Los sacerdotes ya estaban haciendo las cosas por hacerlas. Los sacerdotes se sentían comprometidos. Los levitas, los de la tribu de Leví, estaban consagrados para el servicio a Dios. Y en ese momento era generacional. Tenían que servir toda la tribu. Tenían que servir. Cuando el pueblo se acercaba porque había cometido algún pecado, iban con los levitas y decían: he cometido este pecado, aquí está mi becerro, y él se encargaba de hacer el sacrificio. Pero después empezaban a tomar de esos becerros
o de esas ovejas o de esos corderos y los guardaban para sí. Y daban lo que estaba malo, o le daban lo que estaba cojo, o daban lo que estaba ciego. Y pensaban que eso estaba agradando al Señor. Ellos no estaban sirviendo con todo su corazón. Ellos nada más estaban buscando cumplir. Y cuando nosotros buscamos cumplir, estamos en un grave problema. Porque no nos estamos basando con todo nuestro corazón. Cuando nosotros estamos buscando nada más en cumplir y llenar los espacios que tenemos que llenar, el Señor ve que nuestro corazón no está completamente entregado. Nuestros anhelos se convierten en algo diferente. Ya no es agradarle, sino es agradar a la comunidad, agradar a la iglesia. No vinimos a agradar a la iglesia, vinimos a agradar a Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas que son para Dios, pero con un corazón no sincero, con una flojera, o como dice aquí, oh, qué fastidio es esto, al Señor no le agrada, no lo acepta. Podrás hacer muchas buenas obras, pero si no son con el corazón sincero para el Señor, aquí lo dice, ¿lo tomaré yo de tu mano? ¿Lo tomaré? ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando hizo un sacrificio y dijo el Señor, ¿qué me complace más? ¿Que me hagas sacrificio o que me obedezcas? Y el Señor empieza a marcar todo eso de una diferencia. Es un contraste con la ley y con el Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, el Espíritu Santo entró dentro de nosotros y dijo que iba a poner su Espíritu para que hagamos sus estatutos. Y ya no dependa 100% de nosotros, sino de Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece a mí, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros no estamos en una constante comunión, otra vez, con Dios, no va a haber mucho fruto. Al contrario, va a haber cansancio. Incluso aunque sean para las cosas del Señor. Porque no lo estás haciendo con tu corazón. Porque no está habiendo intimidad con Dios. Jesucristo nos dio entrada para estar enfrente del Señor, para poder recibir directamente. Hay una diferencia entre tomar y recibir. Si alguien me da a mí esta botella de agua, Ale, te doy esta botella de agua. La tomo. Y ahí se queda. La tomo. Recibir es gracias. Gracias. Y la uso. La tomo, la recibo. La recibo. Es parte de mí ahora. Y la estoy tomando. Cuando nosotros decimos que recibimos a Jesús en el corazón, es hacerlo nuestro. ¿Quieres recibir al Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador? Sí. Recibirlo. No nada más, sí, Él hizo el sacrificio. Es que se vuelva parte de ti. Y así es como uno tiene que caminar. Jesucristo ahora es parte de ti, eres uno con Él. Su Espíritu está dentro de ti. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que actuar en el reino de Dios. Nosotros actuamos como Jesucristo lo haría. Para poder hacer el más mínimo detalle, oramos a Él. Porque, como acabamos de escuchar en los testimonios, Dios sigue hablando. Hermanos, Dios sigue hablando. Dios está revelando cosas. Y Dios quiere sanar. Y Dios quiere curar. Y yo sé que no se podría hacer nada de eso si no fuera por Él. Nada, nada. Incluso las reuniones que se están haciendo los jóvenes, tiene que haber testimonio. Tiene que hacerse con el corazón. Tiene que siempre haber testimonio. Cuando uno empieza a hacer las cosas porque las tiene que hacer, no va a haber mucho testimonio, no va a haber mucho fruto. ¿Por qué? Porque no nos estamos confiando en el Señor, no nos estamos apoyando en Él, no estamos apoyando en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas,
lo que podemos lograr es esto pequeñito. Y cuando nos apoyamos en Dios, podemos llegar hasta lo imposible, solo por su gracia y por su poder. Entonces, el Señor siempre mandaba a hacer cosas. Por ejemplo, los profetas los mandaba a predicar, pero ellos a veces no querían. Su carne les pesaba. Acompáñenme por favor a Jeremías, capítulo 20. Versículo del 7 al 8. Jeremías 20 del 7 al 8. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿A qué se refiere? Jeremías era un siervo obediente, pero cada vez que él hablaba de la palabra de Dios, lo criticaban y se burlaban de él, o lo castigaban, o lo encarcelaban, lo metieron en una cisterna llena de lodo, hasta aquí. Y él decía: Señor, desde que tú me dices que les hable y que profetice, que se vuelvan de sus malos caminos, ellos me atacan. Y estoy diciendo lo que tú me dices. ¿Por qué está pasando esto? Y es un lamento que él tiene. Sin embargo, en el versículo 9 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, el corazón otra vez. Aunque lo encerraran, aunque se burlaran, aunque lo metían en una cisterna, todavía de que se burlaban de él y lo encarcelaban, el rey llegaba a pedirle consejo. Abría la cisterna y dice: ¿qué hago? Vuélvete de tus malos caminos. Él seguía hablando lo que el Señor le decía, porque dice que en su corazón había un fuego que lo llevaba a hacer lo imposible. Cuando tú haces las cosas con el corazón, el razonamiento queda al lado. Nosotros andamos por fe, no por vista. Cuando tú dejas que el Señor Jesús reine en tu corazón, cuando tú lo recibes en tu corazón y le entregas todo, va a haber ese fuego que te va a llevar a hacer cosas para el reino inimaginables, aunque las cosas se vayan viendo negras. La semana pasada hablamos de lo de la vacuna, ¿verdad? Y es increíble cómo la gente ha caído en un miedo terrible. Y el gobierno se está aprovechando de todo eso. Se está aprovechando de todo eso para tener un mayor control. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Australia, en la ciudad de Queensland, ya no se permite el acceso a los que no están vacunados a las peluquerías, a las cafeterías, ya no se permite a las escuelas, ya no se puede. Están siendo segregados, están siendo separados. Y esto es una antesala para lo de la marca de la bestia. Ojo, los cristianos, los que han realmente entregado su vida a Jesús, no vamos a pasar por la marca de la bestia. El arrebatamiento viene primero. Amén. Pero desde ahorita, nosotros tenemos que estar viendo qué tan débil es uno.
no me voy a dejar cortar el pelo. Sí, luego me la pongo. Ya hablamos de eso, ¿no? Como decía en Romanos 14, uno piensa que comer es bueno, otro piensa que comer no es bueno. Cada quien actúe conforme a su fe. La vacuna es conforme a tu fe. Si estás plenamente convencido de que te la tienes que poner, plenamente convencido, y tu conciencia no te acusa, ahí está. Pero si no estás plenamente convencido y te la pones por miedo, es falta de fe. Vamos rápido a Romanos 14, por favor, para que quede claro. Romanos 14, 1, 2 y 3. 14, 1, 2 y 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, que si tienes que si no te la tienes que. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Unos creen que no se han de vacunar, porque su fe está sustentada en Cristo, son cristianos, yo no creo que me tengo que vacunar. Y otros que piensan que sí se tienen que vacunar. Puede que estén empezando, puede que sean débiles en la fe, pero dice que no es para contender. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Ok? Cada quien sabe su fe con el Señor. Cada quien sabe cómo está su relación con el Señor. Dice en el 22 y 23: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si yo, Alejandro, yo no quiero vacunarme. Yo no. Y estoy plenamente convencido de eso. Y mi conciencia no me acusa. Hay gente que está plenamente convencida que tiene que vacunarse. Si tu conciencia no te acusa, hazlo. Si tu conciencia no te acusa. Pero primeramente, como les dije la semana pasada, si tú no tienes tu fe en Cristo y tú te vacunas por miedo, eso sí es pecado. La vacuna no es el pecado, es la razón por la que te quieres vacunar. ¿Por miedo? Porque te empezó a dar miedo lo de la segregación. ¿Y si no me dejan trabajar? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Si te da miedo eso, ¿dónde está tu fe? Y aquí lo dice. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es... La vacuna no es el pecado. Ciertamente es por qué lo hace la gente. La mayoría de la gente se vacunó allá afuera por miedo. Por miedo. Y espero que no se haya sido el caso aquí, por miedo. Porque entonces hubo falta de fe. Pero no estamos para criticar, ¿verdad? No estamos para contender, sino para decirte, hermano, no tengas miedo. Tu salvación es Jesucristo. Y Él decide cuándo te vas con Él o cuánto tiempo te quedas para servirle. Esta es una gran diferencia. Ustedes tienen que hacerlo con fe. No me quiero vacunar. Estás
¿Seguro? Sí. Ok. Yo no puedo decirles si se vacunen o no se vacunen, pero lo que puedo decirles es: tengan fe en Cristo. No tengan miedo. No tengan miedo. Jesucristo ya venció al mundo. Todo lo que está en Él ya lo venció. Las acciones que tomen, hermanos, cada cosa que hagan, háganla con fe. Porque lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Entonces, ya me desvié. En Jeremías capítulo 15, versículo 16. Estamos hablando de cómo para los levitas era un fastidio hacer las cosas que el Señor les decía que hicieran. Es un fastidio. Es cansado. Señor, ya. Ellos ciertamente no tenían ese fuego en su corazón como Jeremías lo tenía. Y las palabras que Jeremías recibía de parte de Dios y las tenía que dar, lo hacía con un corazón sincero. Pese lo que le pese. Y por eso estaba sacando de la vacuna. Hermanos, cada vez va a ser más reprimida la iglesia a nivel mundial. Cada vez más. Por eso la palabra dice que en los últimos días habrá apostasía. O sea, muchos van a dejar de creer en Dios. Muchos van a dejar la iglesia. Va a haber apostasía. Entre más empuja el mundo y reprime el mundo, que si no haces esto, que si no haces el otro, que si no haces esto, más la gente empieza a tener miedo y empieza a abandonar. ¿Cuántas iglesias no se cerraron cuando fue la pandemia? ¿Cuántas iglesias había por Zoom? Pero hermanos, no, así no es la iglesia que está escrita aquí en la palabra. Entre más presionen, hermanos, la iglesia tiene que estar más fuerte. Nosotros no tenemos que ser de esa parte de la profecía en que diga que apostatamos. Al contrario, los que permanecieron firmes, los que permanecieron pegados a Cristo, otra vez, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Los que permanecen en Jesucristo. Hermanos, tenemos que estar firmes, más firmes que nunca. Se viene dura la cosa, pero nosotros podemos aquí comprobar nuestra fe delante del Señor. Amén. Tenemos que mostrar, Señor, sigo teniendo fe en ti. Tu palabra no cambia porque las circunstancias cambian. Tu palabra no cambia porque el mundo siga cambiando. Tu palabra no cambia porque haya nuevas enfermedades. Tu palabra no cambia porque hay desastres naturales. Tu palabra sigue siendo la misma. Y en ella yo confío. Y en ella yo descanso. Y en ella yo me deleito. ¿Qué diferencia caminar como alguien que cree en la palabra? Alguien que dice, ¿escucharon que ya vino otro virus de China? Y este sí está hecho en China. ¿Se dan cuenta cómo uno que cree en la palabra y confía en las promesas del Señor cambia con deleite? Mi familia está protegida. Camino en el deleite. Señor, tú sigues siendo el mismo. Tú no has cambiado y no vas a cambiar. Yo me regocijo en ti. Y ven en Jeremías las situaciones que él estaba viviendo, pero aún así como él tomaba la palabra. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Se acuerdan de los sacrificios que tenían que hacer? En la Pascua, por ejemplo, cuando tomaban al cordero, tenían que, después de matarlo, tenían que cocinarlo y se lo tenían que comer todo. Decía Dios que no tenían que dejar absolutamente nada. Tenían que comerse todo. Desde las entrañas, todo. Aunque no les gustara. Y eso era una muestra de que la palabra, que es alimento para nosotros,
nos las tenemos que comer toda. Lo que nos guste y lo que no nos guste. Para eso está hecha. Tenemos que comerla toda. ¿Y qué pasa? ¿Cómo cuando uno lo hace con el corazón, cómo recibe la palabra? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es un deleite. Jeremías siendo perseguido, teniendo que decir palabras duras hacia todo un pueblo, siendo acusado, él sabía que estaba hablando la palabra de Dios. Y fue por gozo para él a su corazón. ¿Quieres caminar con deleite en tu vida? Permanece pegado a Cristo en comunión. ¿Quieres caminar con deleite en tu vida? Come de la palabra todos los días. Todos los días. Lo que te guste y lo que no te guste. Porque lo que nos gusta tenemos muchísima fe, ¿verdad? Pero lo que no nos gusta, mejor lo hacemos así a un lado, ¿no? No leemos los profetas menores. Hermanos, entre más conocimiento tengamos de la palabra, entre más leamos la Biblia completa y veamos todo el contexto, más nos damos cuenta de la misericordia y gracia del Señor y cómo nos da su guía y cómo Él no quiere que vivamos una vida de cristianos todos es que yo no voy ahí porque no me dejan, yo no voy ahí porque no le agrada al Señor, prefiero deleitarme en su palabra para hacer esto, prefiero conectarme con los jóvenes para orar, prefiero ir los miércoles, prefiero ir los domingos, prefiero ir a los estudios, porque mi corazón está que arde, mi primer amor, Señor, quiero saber más de ti, y no se vuelve una carga. Hay que tener mucho cuidado en las iglesias de la religión. La religión puede dañar mucho la imagen de Dios, y lo ha hecho por años. La religión sigue basando en tus propias fuerzas. ¿Qué hago bueno? ¿Qué hago bueno? ¿Qué hago bueno? ¿Qué hago bueno para llegar a Dios? Cuando el cristianismo es, ¿qué hizo Cristo por mí? Para estar cerca de Dios. Para estar con Dios. ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? Y lo que yo hago como reflejo a ese agradecimiento. ¿Lo busco con todo mi corazón o lo busco porque tengo que? Cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, Él no está lejos. Dice la palabra que Él no puso su palabra ni del otro lado del mar, ni hasta los cielos para ver quién la traía, sino que estaba cerca a nuestro corazón. Por eso la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú haces las cosas con tu corazón, prepárate para ver los frutos del Señor, para ver su gloria y majestad. Y no me estoy refiriendo a que te va a ir muy bien, te va a ir esto, no. Me estoy refiriendo a prepárate porque vas a ser partícipe en muchas más grandes obras en el reino de Dios, que es lo importante. No se olviden que estamos aquí para el reino de Dios, no para nuestro propio placer. Cuando haces un corazón, cuando tú tienes un corazón completamente lleno de Él, y ese fuego, y ese enamoramiento, el Señor te usa, como el ejemplo de Jeremías. Y Jeremías se quejaba, pero el Señor lo usaba. Y Jeremías todavía tiene que ser muy moldeado, como el carácter, pero el Señor lo usaba. Si tu corazón está dispuesto, no importa qué tipo de carácter tengas, el Señor lo va a moldear. Jonás es un gran ejemplo de eso. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya y predique a Nínive, porque no quería destruirla, porque aparte había muchos animalitos, dijo, yo no quiero destruirla, ve y predícales. Jonás le duele
Y se va y corre. Y se mete a un bote y va a Tarsis. Y empieza a ver una tormenta. Y los que estaban con él dicen, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jonás. Dice, ¿quién es tu Dios? Dice, yo temo a Dios. Él dijo, yo temo a Dios. Aunque él estaba huyendo de él, aún así tenía temor de él. Hermanos, cuando el Señor nos manda a hacer algo y nos duele en la carne, tu espíritu, y tú no lo haces, tu espíritu se empieza a afligir, porque hay un verdadero temor. Si el Señor te está diciendo que hagas algo, hazlo. Y aunque él se alejó, después Dios lo trajo y empezó a moldear su carácter. Jonás era de un carácter muy duro. Después de predicar a Nínive, que era una civilización muy barbárica, se va y se acuesta y se duerme. Y le estaba dando todo el sol. Entonces Dios hace crear una planta para que le dé la sombra. Y después se la quita. Y Jonás se queja, le dice, ¿por qué me quitaste la planta? Dice, yo te la di, es mía. No la tenías antes. Te lo doy, yo te lo doy y yo te lo quito. Cuando tú tienes un corazón dispuesto, el Señor va a empezar a moldear tu carácter. Y hay veces que te empieza a moldear el carácter cuando ya estás haciendo su obra, o empieza a moldear tu carácter desde antes, para bajarte, y que solo confíes en Dios. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios nos humilla para que aprendamos de Él, para que confiemos en Él. ¿Y qué dice automáticamente? Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Es un deleite. Entre más humillados estemos, entre más sumisos estemos a la voluntad de Dios, más deleite vamos a encontrar. Pero a veces vemos que son largas, ¿no? Pero hermano, el Señor a veces nos hace esperar, pero por nuestro propio bien. Jonás no sabía cuánto tiempo iba a pasar en el vientre del gran pez. Lo hizo esperar. Y no sabía cuál iba a ser su esperanza. Pero el Señor, al final de cuentas, lo llevó a hacer su obra. A veces que parece la espera. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Él te está haciendo que esperes. Y se ven las cosas muy negras. Realmente imagínense estar en el vientre de un pez por 3 días. Yo ya no veo salida, Señor. Ya no veo ninguna salida. Pero él oró. Y dice que desde las profundidades del mar, el Señor escuchó su oración. Llegó hasta su santo templo su oración. Te sientes ahorita como, ¿cuál es mi voluntad? Señor, ya no veo para dónde. Se ve todo oscuro. Yo quería servirte. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? Humíllate. Señor, úsame. Y estoy aquí para hacer tu voluntad. Y Él te va a mostrar y te va a llevar a donde tienes que ir. Así como Jonás. La voluntad de Dios para tu vida la va a lograr incluso a pesar de ti. Si tu corazón está para servir al Señor, a pesar de tu carácter, de tus fallas, el Señor te va a moldear. Si quieres realmente servir al Señor. Si no quieres servir al Señor, tú estás lejos de las manos del alfarero. No estás permitiendo que Él te moldee. Si tú no quieres hacer nada de eso, al contrario, tu corazón se endurece y es más difícil moldearte para hacer su obra. Y es más difícil y puede dañarte porque te estás endureciendo. No endurezcas tu corazón en la espera, hermano. No endurezcas nunca tu corazón en la espera de lo del Señor te va a dar.
Al contrario, como dicen Hebreos, Abraham creyendo contra toda esperanza, no considerando su cuerpo ya casi muerto, dice la palabra. Cuando uno quiere servir al Señor, ya no considera su cuerpo, ya no se considera a sí mismo, sino el corazón y el anhelo de hacerlo. ¿Se dan cuenta? La espera que Dios está dando es un tiempo de descanso y meditación en su palabra. Es un tiempo de oración. Él solo quiere pasar tiempo contigo ahora. Y cuando te estés preparando, Él te va a mandar a la obra. Y obras sobrenaturales. Va a rodearte de gente que van a necesitar de Cristo. Y vas a tener su respaldo. Siempre y cuando tu corazón sea anhelante a la voluntad de Dios. Si no lo es, tu corazón se endurece y tus efectos se pueden aumentar. Teme al Señor. Él te ama, Él te amó, Él se entregó y Él quiere que seas justo, quiere que seas santo. Lo único que podemos hacer es con un corazón lleno de Él, con un fuego para servirle. Y ya no se trata de qué es que tengo que, sino es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto es lo que Él pide. Para que no digamos, qué fastidioso es esto. Al contrario, me deleito, Señor. Acompáñenme, por favor, al Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. ¿Qué pasó con Jeremías? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Otra vez, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando uno no está interesado, cuando uno no tiene interés en la palabra de Dios o en su reino, les van a ser amargas las palabras. Tengo que hacer esto, tengo que cambiar esto, hay esto y tan temprano, tengo que ir allá, tengo que ir acá. Pero cuando uno está interesado, al contrario, Señor, ¿qué más tengo que hacer para servirte? ¿Quieres que cambie esto? Perfecto, gloria a ti, Señor. ¿Quieres que sea mejor? ¿Quieres que sea más como Jesucristo? Señor, algo falta, siento que algo falta en mi corazón. Quita el estorbo. Llega un rema de la palabra. Es como una miel a mi paladar. Qué dulce, gracias, Señor. Lo necesitaba. Hay un contraste enorme. Tengo que hacer esto. Y gracias, Señor, porque me dijiste qué es lo que tenía que hacer. Gracias. Es un contraste enorme. Enorme. Realmente, hermanos, en nuestro corazón a veces falta el entendimiento de la eternidad. El significado de la eternidad. El saber que estamos libres de la condenación del infierno para siempre, traería un corazón anhelante al Señor por gratitud. La eternidad, hermanos, piensen a la luz de la eternidad también. No se dejen llevar por lo que está pasando aquí nada más. Piensen a la luz de la eternidad. La palabra dice que cuando nosotros participamos en sus obras, Él nos da galardones. Y nos va a dar una herencia cuando estemos allá.
Cuando nosotros lleguemos delante de Él, Jesucristo nos va a decir, te pedí que hicieras esto, te pedí que hicieras esto. Bien, lo hiciste con el corazón. Toma, esto es tuyo, tu herencia, tus regalos, tu galardón. Uno ciertamente diría, Señor, no lo hice por las cosas que me vas a dar, lo hice por amor a ti. Lo hice con el entendimiento de lo que tú pagaste por mí y que tú querías que predicara a todos los demás lo que hiciste por ellos y salvarlos. No estoy esperando que me des algo, Señor. Tú ya me diste vida eterna. Te diste a ti mismo, que es lo más valioso. No hago las cosas por hacerlas, las hago por agradecimiento a ti. Y es un deleite servirte, Señor. No es una carga. ¿Por qué Jesús diría, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar? ¿Por qué lo diría si después la gente es que tengo que hacer esto y tengo que hacer y allá, Señor, y es que ya no hice esto? No. Hebreos 4 habla del reposo del Señor. Por ejemplo, los jóvenes, con las ayudas idóneas. Señor, es que y se me acaba el tiempo y ya viene el arrebatamiento. Señor, aguanta un poquito más, Señor. Pero es desgastante. El Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor quiere que tengamos nuestra ayuda idónea. El Señor ama los matrimonios. El Señor compara muchas veces a la iglesia y Cristo como esposo y esposa. El matrimonio es para darle gloria a Dios y para que sea un testimonio para muchos. Hermanos, yo sé, no estoy casado. Yo lo sé. Pero busco realmente que mi ayuda idónea y yo demos testimonio para la gloria de Dios. Y que nos ayude, porque sé que va a haber peleas por su culpa, no por las mías. Pero soy paciente. Hermanos, que nadie te asuste del matrimonio. El matrimonio es algo hermoso si es realmente enfocado con la palabra del Señor. Y no te asustes si todavía no tienes tu ayuda idónea. El Señor la tiene preparando, la está cuidando, la está moldeando. Tal vez a esta ayuda idónea la tenga en el fondo del mar, pero lo está preparando. ¿Qué ventaja hay en confiar en Dios? Muchísima, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la diferencia en, Señor, ya, mándame a mi pareja? Señor, por favor, es que ya. Y entonces ves a una persona primero y esa persona y ves y te casas y dices, chin, me hubiera esperado. Pero ¿saben qué, Señor? ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué? El Señor restaura esas relaciones. El Señor, si uno ora por el testimonio del esposo, se puede convertir en la esposa, por el testimonio de la esposa se puede convertir en el esposo. Y el Señor puede traer muchísima bendición. Acuérdense que cuando más negras se ven las cosas, más se gloria Dios en su poder. No lo limiten. ¿Y cuál es el otro lado también? Señor, mira, tú sabes, tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Manda tu ayuda idónea. Para mí, mándame mi ayuda idónea. Que sea una mujer que me ayude en mi ministerio. Que sea una mujer que predique el Evangelio. Y que los dos luchemos lado a lado. Y que si yo me caigo, ella me levante. Y si ella se cae, yo la levante. Espero, Señor. Entonces, el Señor va a preparar a alguien especial para ti. Va a tomarse cuidado especial. Porque estás pidiendo conforme a su voluntad. No te va a dar a cualquier persona.
te va a dar alguien que, ok, tú me estás pidiendo que sea alguien, un varón conforme a mi voluntad, sí, bueno, va a tomar tiempo porque lo estoy preparando. Tú me estás pidiendo que sea una mujer conforme a mi voluntad, bueno, entonces va a tomar tiempo porque lo estoy preparando. Gracias, Señor, porque me deleito en ti. Sé que estás preparando. Yo descanso en ti. Ya. Abraham tuvo que esperar para tener a su hijo. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba preparando a Abraham. Porque de él iba a ser una nación completa. No iba a ser nada más otra persona más. Hizo un pacto con él. Lo estaba preparando. El Señor prepara. No sientes que estés estancado. Una de dos. Estás estancado porque no estás teniendo comunión con Dios y no has hecho lo que Él te ha pedido que cambies primero dentro de ti. Pero si tú sabes que estás teniendo una buena comunión con Dios, que estás meditando en su palabra de día y de noche y a veces no ves respuestas, humíllate. Señor, no veo la salida, no veo dónde, pero tú me vas a mostrar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiese perecido. Toma la palabra como delicia. Disfrútala. Lo que te duele y lo que te gusta, tómalo. Y déjate moldear por el Señor. Apégate a Él para que haya mucho fruto. Guarda sus mandamientos, porque los que guardan sus mandamientos son los que le aman. Y el que me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Manifestarse es una prueba infalible de que alguien está ahí. Es que yo no lo veo, guarda su palabra. Es que guarda su palabra. El que ama a Dios guarda su palabra, y Él promete que se va a manifestar a tu vida. ¿Lo crees o no lo crees? O simplemente no quieres guardar la palabra porque se te hace algo pesado guardar su palabra. Hay que tener un entendimiento básico. Yo estudio la palabra de Dios porque primeramente que Él es soberano y Él sabe todas las cosas. Me dio a su Hijo. Me dio a su Hijo, al único Hijo que Él tenía. Lo puso por ti y por mí en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y si dice, el que me ama, yo amo a Jesús por eso, porque Él pagó por mí. El que me ama, mi palabra guardará. Claro, Señor, lo hago por amor. Hay un corazón sincero, un corazón que busca a Dios. Y prepárate para el fruto. Prepárate para el fruto. Otra vez, no me refiero a la abundancia material. Prepárate para ser usado grandemente en el reino de Dios. Lo que más satisface en esta vida es haber conocido a Jesucristo. Y es la vida más llena que cualquier humano puede tener. No importa cuál trabajo tengas, no importa de dónde vengas, tus estudios, el conocer a Cristo es lo más grande que puedes recibir. Es la vida más plena que puedes recibir. Porque el Señor ha tenido un propósito para ti desde antes de la fundación del mundo, como Jeremías se lo dijo. ¿Me pueden, por favor, acompañar a Salmo 112? Uno, 2, 3 y 4. Salmo 112, 1, 2, 3 y 4. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
Otra vez, bienaventurado, doblemente dichoso, el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecen para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Cómo puedo ser yo bienaventurado y recibir todas estas promesas? Bueno, al que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Está apasionado por la palabra. Mira, aquí dice esto. Y me estaba pasando y leí esto y el Señor me habló. Me deleito en Él. Mi caminar está en Él. Mi caminar es un deleite porque sigo lo que el Señor dice. ¿Pero qué no estás viendo que perdiste el trabajo? Bueno, sí, pero el Señor dice que nada me faltará. Me deleito en sus promesas. El Señor dice, no temas y no desmayes porque yo estoy contigo. Gloria a ti, Señor. Actuamos por las circunstancias o por lo que creemos que su palabra dice. Si uno no está en un deleite en su vida cristiana, no está creyendo las promesas de Dios. Si uno está en deleite es porque está confiado en las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia otra vez? ¿Cuál es tu actitud? ¿Como de deleite o como con miedo? Prefiero caminar confiando. Prefiero caminar gozando de la palabra y esperando a lo que el Señor mande. A uno se deleita, descansa, entra en el reposo del Señor. Cuando uno pierde el trabajo y está, obviamente, claro que tiene que estar buscando trabajo, pero tiene que estar confiado en el Señor. Y si no espera cuál es la voluntad del Señor para ese trabajo específico que Dios quiere para ti, uno puede regar la pata. Israel se cansó dando 40 años en el desierto, 40 años vueltas, por no entrar en el reposo del Señor, por no decir la primera vez, vayan, peleen. No, es que son gigantes. No, tuvieron miedo, falta de fe. Y después, por sus propias fuerzas, se cansaban. Y daban vueltas, y daban vueltas, y daban vueltas, y daban vueltas, y daban vueltas. ¿Cuál deleite? No había deleite. Si hubieran creído, como Josué y Caleb, hubieran entrado a la tierra donde fluye leche y miel, se hubieran deleitado en el reposo del Señor. Cuando tú quieres tener una vida plena en Cristo, la única forma es con fe, creyendo en sus promesas. Las promesas se adquieren por fe. Todo lo que leemos se adquiere por fe. La palabra lo dice. Dice, y no les hizo, perdón hermanos si estoy parafraseando, pero no les hizo útil por no ir acompañado de fe. Si tú vienes a la iglesia y estás escuchando la palabra de Dios y no vienes con fe, de nada sirve. Porque entra por un oído y sale por otro. Cuando escuchas por fe, va directamente a tu corazón y se enciende y anhela lo que el Señor está diciéndote que hagas. Y es un deleite. Es un deleite. Es como miel a nuestro paladar. Que el Señor se haya preocupado individualmente por cada uno de nosotros y nos quiera guiar. Es un deleite. Reposa en sus promesas. Ten fe. Ya no te afanes. Ten fe. Si está escrito es porque lo va a cumplir. Dios no miente, no puede mentir.
Es momento de que ya lo creas. Cualquier cosa que te esté afanando ahorita, déjala en manos del Señor. Y deleítate en su reposo. Deleítate en su palabra. Y si tienes que cambiar algo, deleítate en los cambios que el Señor va a hacer en tu vida. Ablanda tu corazón, enternécelo, no lo vuelvas duro. Cámbialo. Deja que el Señor gobierne, que su señorío gobierne en todo tu ser, en tu casa, en tu trabajo, en ti, en tu mente. Deja que el Señor moldee tu corazón y disfruta mientras lo hace. Disfruta mientras lo hace. En Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Mi hermano, el Señor siempre dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida. Y nosotros cuando elegimos seguir a Cristo, elegimos la vida. Y cuando creímos por fe y para fe, nosotros creímos en Jesucristo por fe, ¿verdad? Y para fe. ¿Qué quiere decir eso? Si yo creo en Jesucristo por fe, creo que Él me salvó, voy a seguir caminando y seguir viviendo en fe. Todo lo que la palabra me diga lo voy a creer. ¿Por qué? Porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Tiene pensamientos de paz. A veces no sé lo que el Señor esté planeando, pero puedo descansar porque sé que Él siempre habrá paz a su pueblo, para que no se vuelva la locura. Puedo descansar en la benignidad de Dios. Él es bueno y lo demostró en la cruz. El Señor me tomó, me vistió, me adornó, me hizo justo, me salvó. Camino de tal manera, camino deleitándome sabiendo que en la eternidad la voy a pasar con Él y que esto es algo pasajero, o camino como si el mundo se acabara mañana y no hubiera una vida después. Camino preocupándome, no gozándome, o camino deleitándome en el Señor, diciendo, bueno, Señor, yo haré lo que tú me digas que haga, porque te amo. No porque tenga que. Que nunca, Señor, diga, oh, qué fastidio. Porque imagínense que Jesús hubiera dicho eso en la cruz. Oh, qué fastidio estos. Yo no tengo por qué pagar por ellos. Oh, qué fastidio. Ya les dije que no hicieran eso y lo vuelven a hacer. Qué fastidio. Ya les dije que hagan esto y no lo hacen. Ah, qué fastidio. Mira cuántas veces ya me pidió perdón por el mismo pecado. Qué fastidio. ¿Se imaginan si Jesús dijera eso? Y nosotros ahí sí, ¿verdad? Ah, Señor, qué fastidio. Señor, así como tú te diste en la cruz por amor, tú diste tu vida por mí, yo doy mi vida, Señor, a tu servicio por amor. De la misma manera en que me amaste, quiero amarte. Esa es la manera en que un cristiano camina, amando a Cristo. Esa es la manera en que un cristiano debe caminar, en deleite. ¿Va a haber tribulaciones? Sí.
pero su palabra no cambia. ¿Hubo tribulaciones para con Jeremías? Sí. Su corazón seguía igual, prendido con fuego. Hermano, busca una intimidad cercana con Dios. Búscalo. Búscalo. La palabra dice, búscalo mientras puede ser hallado. Búscalo. Dice en la palabra que habrá hambre después. Y no de comida, sino de la palabra de Dios. En el futuro, hermanos, la Biblia se va a volver ilegal. ¿Por qué? Porque habla contra los homosexuales. Porque habla sobre la conversión a Cristo. La Biblia está en contra del mundo. Así de sencillo. Y si no meditamos ahora, después va a ser muy tarde. Después va a ser muy tarde. Las prohíben, chin. Ojalá yo hubiera memorizado más versículos. Ojalá yo hubiera metido más en la palabra. Entre más tiempo pasas en intimidad con Dios, entre más lees su palabra con fe, más reposo tienes, más delicia viene a tu vida. Ya es momento de que actuemos como tal, si no nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, la iglesia ahorita está bajo mucha presión a nivel mundial, muchísima. Que no decaiga su fe. Analicen ustedes, ¿he dado todo por Cristo? ¿Daría todo por Cristo? ¿Daría mi vida por Cristo, así como Él dio la suya por la mía? ¿Daría yo mi vida por Cristo? ¿O me va a asustar si empiezan a limitar cosas allá afuera? ¿Qué pasa si dicen, eres cristiano, no puedes entrar a la cafetería? ¿Qué pasa si dicen, eres cristiano, ya no puedes trabajar aquí? ¿Negarías a Jesucristo por eso? Eres cristiano, tienes que ser llevado a la cárcel por delitos contra la humanidad. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pregúntatelo. ¿Darías todo por Cristo como Él lo dio? ¿O tendrías miedo y negarías a Cristo? Que aunque así fuese, que no pudieras trabajar, que no pudieras comprar, te deleites en la palabra de Dios. Que aunque estés en medio de tribulación, te deleites en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que solo se podría hacer lo que el Señor nos pide si lo amamos y con su ayuda? El que permanece en mí, dice el Señor, el que está pegado a Cristo, es el que lleva mucho fruto. Los otros caen. Afírmate en el Señor. Deleítate en su palabra. Deleítate en sus mandamientos. Deleítate en lo que Él te dice que hagas. Deleítate, disfrútalo. El Señor tiene un propósito y no te va a dejar ni te va a desamparar. Y lo mejor de todo es que el Señor que nos pida, lo que nos pida que hagamos hasta el final, tenemos una herencia eterna para con Él. Cuando nos presentemos delante de Él, decirle, Señor, lo que tenía que hacer, lo hice, fue inútil. Lo que tenía que hacer, lo hice. ¿Puedes tú decirle eso al Señor? Y a veces uno se va muy lejos, como a ir a predicar
África. Pero el Señor te está diciendo, cambia ya tu corazón. Cambia ya tu actitud. Deleítate en mí. Escucha mis mandamientos y hazlos. Sí, Señor. Y cuando estés delante del Señor, lo que tenía que hacer, lo hice por amor de ti. Acuerden, hermanos, regresen a su primer amor. Todas las demás obras, sin amor, de nada sirven. Como decía Pablo en Corintios 13, puedo hablar en lenguas angelicales, pero sin amor viene a ser como címbalos que retiñen. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve más. El que más humilla es más grande. Y para humillarte y para servir necesitas de amor. Deleitémonos en la palabra del Señor. Deleitémonos en sus mandamientos. Que no se hagan pesados. Vean la diferencia. Vean la diferencia de caminar confiado en Cristo o cargado de lo que tengo que hacer. Vean la diferencia. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, toma nuestro corazón, reina sobre él, Señor. Pon ese fuego, esa pasión por agradarte. Señor, como decía tu palabra, el hacer tu voluntad me ha agradado. Dios, que caminemos con tu Espíritu, porque sabemos que por las obras de la carne no podemos agradarte. Señor, que tu Espíritu sea quien nos guíe. Fortalece la relación y la intimidad de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Que seamos una iglesia que conozca tu voluntad y caminemos en la misma dirección. Dios, que nunca se nos haga fastidioso tu palabra, sino que la tomemos, Señor, como miel. Señor, tu palabra nos ha sanado, tu palabra nos ha guiado, tu palabra nos dio esperanza, Señor, nos dio salvación. ¿Por qué no habríamos de escucharla toda? En el nombre de Cristo, Señor, yo te lo pido, pon esa sed en mis hermanos de tu palabra, de escudriñar las Escrituras, pon esa sed. Y Padre, que sea como un bálsamo sobre ellos, y que sea como una espada que les diga qué tienen que dejar de hacer o hacer. Señor, aviva tu Espíritu en cada uno de nosotros. Señor, que te escuchemos atentos, que inclinemos nuestro oído a tus palabras y que la anhelemos. Señor, trae reposo a mis hermanos, trae fe a mis hermanos. Señor, trae testimonios y fruto a cada uno de ellos. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.